Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 6 minutos aquí en San José. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Matices, donde analizamos la realidad nacional y la realidad internacional. Desde hace 2 días ya vivimos en Centroamérica una situación particularmente apremiante por el cierre de nuestra frontera sur de Paso Canoas con Panamá y el cierre de nuestra frontera norte en Peñas Blancas con Nicaragua. El comercio centroamericano realmente es el pulmón económico de toda la región, es el motor económico de Costa Rica. Cerca del 60% de las exportaciones costarricenses salen justamente a través de alguno de nuestros dos países y se vive una situación complicada durante las últimas horas. Es por eso que yo le pedí a 3 representantes de las cámaras exportadoras, a Laura Bonilla, la presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, que ahorita se va a sumar con nosotros. Tuvo un atraso logístico, doña Laura, ahorita va a estar con nosotros en el programa, que nos acompañe. También a don Guillermo Jacobi, que es el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, y a su vez es el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, que nos acompañará desde Nicaragua, y desde Panamá también que nos acompañe don Roberto Tribaldos, de la Asociación Panameña de Exportadores. Así es que voy a permitirme saludarlos. Voy a empezar por don Guillermo Jacobi. Les decía, él es el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Aquí en San José llueve a cántaros, hay un aguacero a esta hora en San José. Don Guillermo, supongo que está en Managua. ¿Cómo le va? Muy buena tarde y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Randall? Un placer saludarte. Aquí estamos con un calor, estamos a 38 grados centígrados a la sombra en este momento. Así que dichosos ustedes que estén con lluvia, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que empiece el invierno porque ya la cosecha de este ciclo agrícola está iniciando aquí en Nicaragua y se están haciendo pues todos los preparativos necesarios, dado de que si bien es cierto la empresa privada aquí ha declarado el distanciamiento social como fundamental, también tenemos la responsabilidad como productores de mantener la alimentación en la población. Así que desde ese punto de vista, pues ya estamos preparándonos para esta nueva etapa, a pesar de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias, don Guillermo. Yo he estado en Managua, realmente el calor es asfixiante. He tenido la bendición de poder estar por allá y el calor es asfixiante. Aquí cae un aguacero completo a esta hora aquí en San José. En Panamá también he tenido el gusto de estar, hace muchísimo calor en Panamá. Supongo que don Roberto Tribaldos está en Ciudad Panamá, de la Asociación Panameña de Exportadores. Don Roberto, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, don Randall Rivera de Monumental y tu programa Matices. Un saludo a todos los radioescuchas desde Ciudad de Panamá, allá en San José. Estamos acá en la Ciudad de Panamá atentos a la situación que se desarrolla en la frontera sur y norte de Costa Rica. Como bien mencionas, el comercio regional es de suma importancia para todos y representó en el año 2019 $10,000 millones para toda la región. Sí, realmente es un monto impresionante y esto habla de la importancia de lo que está pasando y de la urgencia por solucionar los problemas que tenemos. Que de hecho una de las ventajas de tenerlos a ustedes dos, mientras se une doña Laura con nosotros también, es conocer la lectura que ustedes hacen de lo que está pasando. Don Guillermo, en su criterio, cuando a usted le toca explicar qué está pasando en la frontera de Peñas Blancas, a su criterio, ¿qué es lo que está pasando por allá? Mira, ahorita lo que inició con un cierre técnico de las fronteras de Costa Rica
independientemente que el gobierno pues, no haya cerrado las fronteras, pero los reglamentos que puso en efecto a partir del lunes, lo que hizo fue que protestaran todos los transportistas de la región, y en función de eso, básicamente las fronteras fueron cerradas. Entonces, eso es el primer problema. El segundo problema es que ahorita nosotros tenemos 37 kilómetros de furgones detenidos entre el lado costarricense, que son alrededor de unos 12 kilómetros que van de tránsito hacia Nicaragua y el resto de Centroamérica, y del lado nicaragüense, que son 25 kilómetros que van en tránsito a Costa Rica y a Panamá. Entonces ahí lo que estamos viendo nosotros es que ahora lo que puede suceder es que tenemos un foco de contagio también, debido a que las fronteras no presentan la infraestructura de salud necesaria para que hayan más de 1,000 transportistas. Entonces, ¿qué es lo que dicen los transportistas? Que ellos, si bien es cierto que pueden ir a los baños, pero los baños están abiertos en ciertas horas, no están abiertos a todas horas, pero tienen que ir kilómetros para ir a hacer sus aseos, agua, alimentación, etcétera. Entonces, lo que inició como un problema que estaba afectando la integración centroamericana y la libre movilidad del comercio, ahora se está convirtiendo en un problema de salud importante, porque tenemos focos de contagio que pueden estarse dando dado la falta de infraestructura de salud. Entonces, aquí lo que podemos ver es varios problemas en este sentido. El cierre técnico de la frontera interrumpió el tránsito de mercancías. Esto significa que puede haber una afectación económica que más o menos se calcula fácilmente en unos 20 millones de dólares diarios, pero además de eso también puede significar desabastecimiento tanto del lado costarricense, que probablemente en este momento sea el más afectado, y los otros países, debido a que en el caso nuestro, por ejemplo, Nicaragua es un productor de mucha materia prima, pero es materia prima que se utiliza en Costa Rica para ser transformada y ser exportada. Pero adicionalmente a eso, también de Guatemala y de El Salvador se envía material de empaque, de Nicaragua se envían cajas, es decir, que todo el empaque que es necesario para efectos de generar la producción exportadora de Costa Rica, pues también se ve afectada, y viceversa. Esto está afectando también los productos que nosotros estamos importando de Costa Rica. Nosotros básicamente aquí en Nicaragua importamos alrededor de 8 millones a 9 millones de dólares por semana, y ya tenemos una semana de estar en esto. Entonces esa es la cantidad de productos costarricenses que no han entrado a Nicaragua. Nosotros exportamos a Costa Rica alrededor de 2 millones y medio de dólares. Entonces, cuando estamos viendo de que se están haciendo estas afectaciones, también esto está afectando el empleo, está afectando la economía, y cuando esto afecta a las empresas entonces tienen que verse en la obligación de reducir sus costos. Eso se traduce en desempleo, el desempleo se traduce en pobreza, y la pobreza se traduce en más problemas de salud. Entonces aquí estamos en un círculo vicioso que, de no encontrarse una pronta solución a este problema, y que ahora es una emergencia sanitaria en la frontera, porque a eso es lo que se va a degradar. Entonces estamos viendo de que esta situación no es sostenible. Es importante de que se mantengan las reuniones. Entiendo que la reunión que hubo el día de ayer en el Comieco, que básicamente el Comieco son los ministros de economía de la región, no encontraron una solución general para la región centroamericana. Si bien es cierto que hay un arreglo entre el gobierno y Panamá, eso sin embargo entiendo que todavía no es efectivo, sino hasta el día de mañana, y todavía tal vez ahí
Roberto nos amplía cómo lo están viendo desde el lado panameño. Sin embargo, lo que aquí urge es una solución centroamericana, porque este es un problema de toda la región. Nosotros somos 50 millones de habitantes aproximadamente y dependemos uno de otro. Si bien es cierto que nuestro primer socio comercial y destino exportador de la región centroamericana son Estados Unidos, la realidad es que el segundo socio comercial es Centroamérica. Entonces nosotros dependemos bastante y nuestras economías dependen de esa integración, y es esa parte que se ha visto afectada, porque la integración centroamericana básicamente ha entrado en un detente en este momento. No está funcionando la integración centroamericana. Entonces tenemos que ver eso. Por otro lado, cada país es soberano y cada país puede dictar sus leyes en función de la protección de sus habitantes. Costa Rica ha sido un ejemplo de una acción muy particular y beneficiosa para la salud de los habitantes costarricenses. En ese sentido, hay que aplaudir las disposiciones de salud que ha hecho Costa Rica. Sin embargo, tiene que haber un balance entre garantizar la salud, que definitivamente es el primer lugar, pero encontrar los mecanismos para no afectar la economía. Es decir, no puede ser simplemente bloqueada la parte económica, porque como explicaba anteriormente, si la economía sufre, eso crea desempleo y pobreza, y eso más bien es peor en el asunto de la salud. Entonces tenemos que encontrar estos mecanismos y lo tenemos que hacer lo más pronto posible, para efectos de que los transportistas, los exportadores y dueños de producto y los importadores, que son los que comercializan el producto en los distintos países, que todos tengan los protocolos necesarios de salud para que estas mercancías puedan circular de forma inocua y sin estar trasladando virus en la región, porque obviamente todos los países nos estamos preocupando para efectos de que esta pandemia no siga desarrollándose, o por lo menos para aplanar la curva necesaria para que nuestros sistemas de salud puedan responder apropiadamente ante el escalamiento de esta pandemia. Claro. Así que inicialmente diría esas son mis reflexiones. Gracias, don Guillermo. Don Roberto, usted como presidente de la Asociación Panameña de Exportadores, ¿cómo lee lo que está ocurriendo? Porque a diferencia de la relación con Nicaragua, con Panamá, hace un rato, de hecho hace unos 20 minutos, la ministra de Comercio Exterior decía: desde ayer llegamos a un acuerdo con el gobierno de Panamá. Sin embargo, la información que nosotros tenemos es que los transportistas en particular no están de acuerdo y en algunos casos ni siquiera conocen el acuerdo, don Roberto. Sí, efectivamente, don Randall, para efectos prácticos se mantiene el cierre de la frontera sur. Yo creo que sin lugar a dudas la situación del COVID-19 representa el reto más grande que como individuos, como sociedades, como región, como humanidad nos ha tocado enfrentar en las últimas décadas, definitivamente, y nos atañe a todos buscar una solución. Efectivamente, en horas de la mañana, la Autoridad Nacional de Aduanas anunciaba, a través de un comunicado, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, de un acuerdo binacional entre Panamá y Costa Rica. Sin embargo, en el punto 7 de ese comunicado menciona lo siguiente: se deberá establecer un protocolo homologado a nivel regional de medidas de bioseguridad para el transporte internacional de carga y que este será de obligatorio cumplimiento para todos los estados partes. Esta será aprobado por el Consejo de Ministros de la Integración Económica y los Ministros de Salud de Centroamérica. Eso lo que indica al final es que, a pesar de que entre Panamá y las autoridades de Costa Rica
se ha llegado a un acuerdo y entendemos que, como indicas, hay un nuevo decreto ejecutivo por parte de las autoridades de Costa Rica que acaba de ser emitido, no hemos tenido oportunidad de leerlo. Para efectos prácticos se mantiene el bloqueo de la frontera. Entendemos que algunos contenedores lograron pasar de ayer para hoy. Sin embargo, hoy en estos momentos se mantiene cerrada, y recordamos también de que el problema para Panamá, que creo que es un problema de todos al final, es que mientras no se logre un acuerdo regional, pues vamos a seguir teniendo problemas porque hay mercancías que vienen de otros países del cono norte, en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, y que vienen con destino a Panamá, y que si no se resuelve la situación en la frontera norte, pues tampoco van a poder llegar. El problema principal es que al final estamos obviamente ante una crisis de salud, pero que lleva a tomar medidas que afectan el comercio internacional, y el transporte de mercancías es responsabilidad de la empresa que en primera instancia fue contratada para el propósito, y esa responsabilidad no puede delegarse a otras empresas que no tienen certeza del contenido de la carga. Adicionalmente, trasegar mercancías conlleva riesgo, robo, accidentes, pérdida, cadena de frío, temas de seguro, Incoterms. Entonces se vuelve tremendamente complejo la implementación de las medidas que se emitieron el viernes pasado por la autoridad de Costa Rica para implementar el lunes de esta semana. Así que ya vamos para una semana. Entendemos que este punto 7 que señala la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, de la reunión de Comieco, está programada para el día de mañana, así que para los efectos prácticos se mantienen los cierres de aduana, y creo que el llamado es a buscar una solución en conjunto. Sentimos desde Panamá de que si no se logra un acuerdo regional, pues simplemente seguiremos teniendo esta situación de cierre de fronteras. Claro, de hecho, don Roberto, le quería preguntar, ya le voy a hacer la misma pregunta a don Guillermo. Costa Rica estableció efectivamente a partir del lunes pasado restricciones en las dos fronteras. Según nos explica la ministra de Comercio Exterior, Diala Jiménez, lo que se permite es el paso completo de los transportistas que no tienen destino final Costa Rica. En el caso de Panamá, por ejemplo, si un transportista necesita cruzar hasta Nicaragua, pues se facilitaba el traslado, incluso custodiado por la fuerza pública, hasta la frontera norte. El problema es cuando venían con destino final a Costa Rica y se propuso un protocolo que tiene un nombre extraño, pero que en dos palabras es que el contenedor con el tráiler llegue a la frontera, en la frontera se desacopla el tráiler, se acopla un tráiler costarricense, el transportista no ingresa, sino que entrega el contenedor, y un transportista costarricense lo lleva a su destino final en el territorio nacional. Eso es lo que se hizo el lunes pasado en las dos fronteras. ¿Por qué es que a los transportistas, don Roberto, no les parecen esas medidas? ¿Por qué les parecen inviables? Bueno, obviamente eso implica doble trasiego, doble flete muerto, implica unas situaciones económicas que, si bien de alguna manera hubiesen sido contempladas originalmente antes de la salida de la carga, te diría que hasta serían factibles logísticamente, pero probablemente no económicamente. Entonces estás cambiando las condiciones de Incoterm de cargas que ya van en camino. Entonces, ¿dónde queda el riesgo? ¿Cómo voy a entregar yo un contenedor cuando yo soy responsable de la mercancía de llegar a destino? ¿Quién se hace responsable de esa carga? Si ocurre algo, el seguro nos va a cubrir. Entonces, es tremendamente complejo desde el punto de vista comercial las situaciones que se están dando. Obviamente esto al final lo que va a decantar también es que se busquen otras alternativas de transporte, bien vía marítima o incluso vía aérea, que lo que van a hacer es encarecer el comercio entre la región.
No, Guillermo, en el caso de la frontera norte se siguió, digamos, el mismo orden que acabo de exponer, con una diferencia fundamental. Cuando Costa Rica practica, digamos, ese protocolo, ponen en ejecución esas medidas, la información que nosotros tenemos confirmada por las autoridades nacionales es que el gobierno de Daniel Ortega ordena el cierre de la frontera. Así es que le pregunto, ¿por qué a los transportistas, en el caso de la frontera norte nuestra, no les parecen esas medidas o no se les hace viables? Porque no es una cosa de opinión, es una cosa de ejecución. ¿Por qué no se les hace viables? Y si hay alguna opción de que el gobierno de su país permita la apertura gradual de la frontera, don Guillermo. Mira, aquí responderte por el gobierno es difícil debido al distanciamiento que nosotros como empresarios tenemos con el gobierno, por razones políticas. ¿Verdad? Podemos hablar un poco de eso más tarde si querés. Pero en este sentido, las fronteras de Nicaragua son las que han estado abiertas todo el tiempo, lo cual hemos visto también como irresponsabilidad, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno las ha mantenido abiertas todo el tiempo. Es decir, no fue hasta esta medida que el gobierno tomó la decisión de cerrarla. Sin embargo, creo yo que aquí lo importante no es tanto que el gobierno haya cerrado o no haya cerrado, sino el problema el problema específico de los reglamentos que pasó Costa Rica, ¿verdad? Y aquí no es, no es buscar cómo echarle la culpa a alguien, simplemente es ver los hechos. En primer lugar, el decreto 42.351 y el 42.350 básicamente hacen y desarrollan este cierre técnico, pero eso causa un problema serio, y ese problema, al no poder entrar, Roberto lo decía, los camiones los transportistas tienen una serie de inconveniencias. Entonces, te voy a dar más o menos algunos puntos que son importantes que nosotros tenemos que considerar con el problema que se está haciendo con este cierre técnico. Desde la perspectiva logística inmediata, los puestos fronterizos no tienen las condiciones mínimas de infraestructura para realizar el desenganche, enganche y relevo de furgones. Yo creo que eso es importante, es decir, esa infraestructura no existe. Prohibir el ingreso de transportistas extranjeros, básicamente eso lo que hace es que limita la cantidad de contenedores disponibles en Costa Rica que son necesarios para las exportaciones picas. Por otro lado, el hecho de que hayan 37 kilómetros de vehículos y de transportistas, esto incrementa el peligro para la contaminación de las mercancías y de los transportistas. Pero la otra cosa que hace es de que también esto siempre se genera, cuando hay este tipo de bloqueo, esto genera en trasiego de mercancías del contrabando. Entonces también eso afecta a los negocios. Se pone en riesgo la cadena de frío, que es necesaria en productos de primera necesidad, y muchos de los que Costa Rica recibe son alimentos y medicamentos. La cadena de frío, al verse afectada, pues esto afecta a los productos, les baja su tiempo de caducidad, pero adicionalmente afecta también la disponibilidad de esos productos en Costa Rica. Muchos conductores son dueños de su propia unidad, es lo que se conoce como los transportistas unitarios. O sea, no pertenecen a una gran empresa, sino que son transportistas que tienen sus propios camiones. Yo platicaba con un transportista y me decía, mira, me dice, yo tengo un problema serio, yo voy a dejar ahí mi furgón. En primer lugar, lo llevo a la frontera y me regreso vacío. Eso es un falso flete, eso me cuesta un montón de dinero. En segundo lugar, mi furgón lo van a ir a dejar con mercancía y lo van a regresar. No sé cuándo lo van a regresar, no sé quién lo tiene. ¿Qué pasa, me dice, si por ejemplo en ese furgón, en lo que lo van a dejar, le cambian las llantas que yo se las acabo de cambiar? Pues esas llantas me cuestan $5,000. Entonces no puedo arriesgarme a que haya un cambio de llantas nuevas por llantas usadas. Y entonces me dice, esos son los puntos de vista prácticos.
que simplemente no se toman en cuenta cuando hacen este tipo de medidas los gobiernos. También lo mencionaba Roberto, hay cambios en los Incoterms acordados, y en el momento que hay cambios de estos Incoterms, en ese momento los seguros tampoco empiezan a cubrir, y eso es grave. Además de los costos de transporte y de la reducción significativa ya de los problemas de infraestructura, trámites y seguridad que están imperantes en la región. Es decir, entonces estamos viendo de que no es cuestión de que si en este momento el gobierno de Nicaragua dice abro la frontera, la cuestión se resuelve. O sea, el problema no es en quién abre o quién cierra la frontera. El problema es que las medidas que fueron tomadas por el gobierno de Costa Rica lo que hace es que afecta el transporte y afecta a los transportistas y por lo tanto afecta el tránsito de mercancías, que es el problema principal. Y mientras eso no se resuelva a nivel de la región centroamericana, no se va a resolver esta situación. Y lo que a medida que pasa el tiempo, como explicaba cuando abrimos, definitivamente lo que más, al menos lo que más me preocupa a mí, pues lo que nosotros como Cámara y como Federación estamos preocupadas es en la salud de los transportistas mismos. No pueden estar ahí varados. Es decir, entonces, porque definitivamente lo que está sucediendo es que estamos nosotros mismos creando focos de contagio, porque estamos creando aglomeración de gente donde no debería de haber. Y yo creo que eso también pues es importante. Entonces no solamente la parte comercial o la parte de negocio, sino que también nosotros estamos muy preocupados por la salud de los transportistas, que a medida que pasa el tiempo pues arriesgan su vida y ponen en peligro la misma región. Don Roberto, en el caso de Panamá, entendiendo por qué ustedes creen que se hace inviable las medidas adoptadas por Costa Rica, entendiendo además los Incoterms, que es para explicárselo a la gente que nos oye, son los términos, digamos, de comercio internacional. Lo que nos explicaba don Roberto y apoyaba a don Guillermo es que si usted cambia esos términos en medio viaje, pues el seguro ya no cubre, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si usted alquila un carro y usted dice que va a manejar y otra persona lo maneja, el seguro ya no cubre. Ese es el enorme tema. Entendiendo lo que ustedes explican, que por cierto voy a disculpar y la disculpo con ustedes, a doña Laura Bonilla ha tenido un problema de última hora y no nos podrá acompañar, pero he conversado muchísimo con ella, si es que entiendo la posición de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Don Roberto, entendiendo cómo lo ven inviable, ¿cuál es una solución que ustedes ven viable que no sea, digamos, una apertura irrestricta al ingreso, como antes, pre-COVID, de transportistas, por ejemplo, don Roberto? Sí, bueno, yo creo que en la mesa definitivamente se están discutiendo opciones. Entendemos la situación de salud pública. Creo que una de las propuestas en la mesa, porque inicialmente incluso se exigía que al hacer la prueba del virus, la persona permaneciera 48 horas, que era el tiempo que tiene para recibir la prueba, y ante la espera del resultado, sobre todo si esa carga iba a transitar y no iba a permanecer en Costa Rica. Entonces creemos que definitivamente hay opciones. Creo que esta situación del COVID-19, como lo mencioné en mi intervención anterior, es un reto inmenso para todos como sociedad, como sector productivo, y al final nos toca llegar a soluciones que nos permitan seguir funcionando como economías, como sociedad, sin obviamente, o por lo menos tratando de mitigar en la mayor medida posible los efectos de salud, entendiendo que es una situación que no vamos a tener una vacuna probablemente en un lapso de un año. Entonces son el tipo de retos inmensos que tenemos
como sociedades, como gobiernos, como sector privado, como individuos, ante esta realidad. En estos momentos estamos hablando de transporte terrestre. Te diría que cada uno de nosotros nos ha tocado vivir y venimos del sector alimentos en Panamá, donde es uno de los sectores que a través del decreto 507 ha sido establecido como sector prioritario, incluso en regiones económicamente más grandes y con mayor cantidad de países como la Comunidad Europea. El tema de el flujo y el comercio internacional se han manejado a pesar de la situación de la pandemia, obviamente tomando medidas. Definitivamente es el reto que tenemos. Hemos seguido operando en plantas de alimentos con medidas de mitigación similares a las que están en la mesa, porque al final lo que te diría después de tener ya 2 meses y medio donde en el caso personal pues no hemos parado, hemos seguido trabajando a pesar de todas las disposiciones y medidas que ha tomado el Ministerio de Salud de Panamá y las cuarentenas que se están llevando a cabo. Una de las medidas principales es obviamente el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos. Te diría que va a haber actividades que incluso representan todavía a un reto mucho más grande que el transporte terrestre de mercancías, como es el caso de el transporte de personas vía aérea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para abrir los vuelos? Que por cierto, en Panamá el transporte de carga se mantiene vía aérea. Del aeropuerto de Tocumen salen todos los días de 8 a 12 vuelos de carga, y creo que tenemos que hacer un llamado a todo lo que está en la mesa. En el caso nuestro no estamos en la mesa, obviamente es un tema de las autoridades multilaterales, a efectivamente poner todos los asuntos que se tenga que discutir y llegar a un consenso, como está planteado en la nota de la Autoridad Nacional de Aduanas. Queremos que no sirve para efectos prácticos simplemente que se ponga de acuerdo Panamá con Costa Rica. Creo que al final necesitamos un acuerdo regional completo. Ojalá que sí, don Roberto, pero digamos, más allá del uso de mascarillas y del lavado de manos, entendiendo que el desenganche y el cambio, digamos, de tráiler para llevarse el contenedor no lo ven viable, ¿qué ven viable los transportistas y los exportadores, además del lavado de manos y del uso de mascarillas? Le pregunto, ¿someterse a la prueba todos los transportistas? ¿Eso lo ven viable? ¿Colocar GPS en los trailers lo ven viable? ¿Esas son medidas que no les disgustan? Mira, no podemos hablar por los transportistas, y en primera instancia lo que te diría es que efectivamente las autoridades de Costa Rica son responsables al establecer medidas de lo que nosotros llamamos tamizaje. Obviamente, entre las cosas que se están planteando, que vemos aquí en lo que se escribe en el documento entre Panamá y Costa Rica, es que si hay personas que tienen síntomas, pues obviamente esas personas no pueden ingresar. Creemos, y aquí estoy un poco especulando, no hemos leído a detenimiento el decreto ejecutivo, pero creo que hay temas de tiempo, de paradas, que en estos momentos son lo que pudieran estar dificultando que los transportistas puedan aceptar esto como viable. Don Guillermo, en el caso de ustedes, me queda claro que ustedes no ven viable la permuta esta de trailers. ¿Qué verían viable que no se...? Perdón, voy a decirle que la ministra de Comercio Exterior hace una hora en la conferencia de prensa dijo, es que Nicaragua lo que quiere es que regresemos exactamente igual a la época de pre-COVID. Yo entiendo que eso es imposible, usted me parece que entiende también que eso es imposible, pero ¿qué medidas propondrían ustedes para decir, bueno, estas sí son aceptables o viables, a diferencia de las que ha propuesto Costa Rica, don Guillermo? Mira, yo vi la conferencia de prensa de la ministra
de Costa Rica, y la vi en detalle. Así que, pero sí, pues lo que ella dice, pues no, o sea, no es lógico, nadie, ni transportistas, ni empresarios, ni comerciantes, nadie quiere que vayamos a tiempos pre-COVID, o sea, es ridículo, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo que sí es importante es establecer, en primer lugar, ese protocolo regional centroamericano. A ver, aquí estamos ante una pandemia mundial, es el mundo que se ve afectado. Entonces, como dice el dicho, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Todos aquellos protocolos de salud que se implementen en Costa Rica, que sean viables y lógicos, deberían de ser también implementados en todos nuestros países. Lo que sucede es que cada país tiene sus propios protocolos de salud. Entonces, lo que hemos nosotros notado en las últimas semanas es que la carga, el tiempo de trasiego, el tiempo de paz, el tiempo de tránsito de esa carga se ha visto ralentizado debido a que, por ejemplo, si viene de Panamá, pasa por el protocolo de salud panameño, después el Pico, después el Pico, después el MICA, después el MICA, después el salvadoreño, después el hondureño, después el hondureño. Es decir, hay una serie de protocolos que no están uniformes, porque todos los países tienen protocolos de salud, unos mejores y más avanzados que otros. Pero lo que tenemos que hacer es llegar a un protocolo que sea aceptable por todos, porque si también es cierto de que entran personas enfermas a Costa Rica, también entran personas de Costa Rica enfermas tanto a Panamá como a Nicaragua. Eso hay que evitarlo. Entonces, el protocolo tiene que ser un protocolo de toda la región, y esto lo tenemos que ver como región, no como países individuales. Ese protocolo no solamente tiene que tener el asunto sanitario, sino que también migratorio y de aduana, unificado. Si bien es cierto que a través del DUCA se ha buscado cómo agilizar estos protocolos aduaneros, pero la realidad es que también ya teníamos algunos problemas con la implementación de este documento electrónico que se estaban solucionando cuando ya tocó todo lo de la pandemia. La realidad es que todo esto tiene que ser protocolizado y aceptado por todos, para efectos de que el tránsito, de productos fluya en toda la región centroamericana. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en el interín? Porque el problema que tenemos ahorita es un montón de gente. Costa Rica tiene una gran ventaja. Es el único país centroamericano que ha autorizado a sus centros de salud privados a hacer pruebas de COVID. De ahí, todos los otros países de la región centroamericana, solamente el gobierno hace pruebas de COVID. Entonces, eso es una gran ventaja que tienen los ticos. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, se pudieran implementar en Costa Rica, en zonas cercanas a los predios de atención primaria, laboratorios móviles que permitan analizar las muestras. Una muestra rápidamente por un laboratorio móvil manejado por una empresa privada perfectamente puede dar resultado en horas y no esperar días. El problema es que como son tantos transportistas los que pasan en las diferentes fronteras, entonces esto puede hacer de que que haya un cuello de botella en el número de pruebas que se tengan que hacer, de tal forma de que no hay un tiempo de respuesta lo suficientemente rápido para garantizar de que la persona esté o no esté infectada en el menor tiempo posible. Entonces, dado que Costa Rica tiene esa gran ventaja de que la empresa privada sí lo puede hacer las pruebas contra COVID, eso sería fabuloso que se pusiera un laboratorio móvil en cada frontera y que se hagan las pruebas, y puede ser parte del costo del transporte inclusive, pero así se está garantizando la salud. Pero que no dure tanto. En otro lugar, las condiciones en función de mantener el distanciamiento social y la infraestructura necesaria en las fronteras, eso tiene que ser resuelto lo antes posible. La otra cosa es el horario de trabajo. Es decir, el horario de trabajo debería de ser de 24 horas.
Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha carga que simplemente se tiene que empezar a movilizar, y el horario de trabajo en este momento, por lo menos en el lado costarricense, siempre ha sido reducido alrededor de 12 horas. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí en el lado nicaragüense los servicios se prestan 24 horas, pero lo que hay que hacer es que en este momento, en esas fronteras, las horas de trabajo se tienen que ampliar de todos los lados a 24 horas para que fluya, pero hay que darle también prioridad a los transportes que llevan carga perecedera y medicina, porque son los que más se pueden ver afectados. Y consideramos que esas medidas se deben de ser tomadas a lo inmediato. Disculpame, Randall, que te interrumpí, pero no había terminado. No se preocupe. Gracias, don Guillermo. Don Roberto, que por cierto, don Roberto nos tendrá que dejar un par de minutos antes de las 3. Así es que, don Guillermo, si usted no tiene problema, nos quedaremos usted y yo en el resto del programa en una conversación indudablemente muy interesante, don Guillermo. Pero, con mucho gusto, por supuesto. Yo reservé todo este tiempo, así que no hay problema. Muchas gracias. Don Roberto, Costa Rica tiene una afectación importante. Hoy llegamos a 903 casos por COVID, tenemos 10 personas fallecidas y tenemos desde el comercio una disminución del 1.5% del PIB. Realmente es un dato muy, muy grande. Le quería pedir, por favor, que usted nos explique ¿cuál es la afectación que tienen ustedes con el cierre de la frontera en términos cuantitativos? Panamá tiene, me adelanto, esto según la Universidad Johns Hopkins, 9.977 casos de COVID, 9.977, y tiene 287 personas fallecidas por COVID-19. Esos son los datos de salud pública. Pero en lo económico y en el cierre de fronteras, ¿cuánto les está afectando? ¿Cuánto representa para ustedes la importación y exportación a través de la frontera de Paso Canoas, don Roberto? Sí, bueno, importante señalar que si bien Panamá no ha sido un exportador importante de bienes, sí, los últimos 3 años, desde el año 2017, hemos venido con crecimientos en las exportaciones. De hecho, el año 2019 fue el año récord para nosotros de exportaciones, y logramos la cifra de 1.237 millones de dólares de exportación, y representó un porcentaje de crecimiento interesante. Los dos primeros meses, que son las cifras que tenemos a febrero, manteníamos tasas de crecimiento también importantes, y de hecho esta nueva gestión de gobierno que empezó hace algunos meses estaba apostando fuertemente y sigue apostando a la producción y las agroexportaciones de forma importante. La balanza comercial de Panamá con Costa Rica está muy a favor de Costa Rica. Importamos mucho más de lo que exportamos. El año pasado exportamos alrededor de 38 millones de dólares a Costa Rica, pero también del lado nuestro, incluso nuestros agremiados tienen materias primas, empaques, que están esperando cruzar la frontera. Entonces la afectación cuando hablamos de comercio internacional no solamente es en una vía, es en ambas vías. Y no solamente tampoco el origen de esas mercancías o esas materias primas vienen de Costa Rica, sino vienen del resto de Centroamérica. Entonces, de ahí radica, te doy un ejemplo, tenemos uno de nuestros miembros de la Asociación Panameña de Exportadores, tenía alimentos para el rubro acuícola de Cobia, tenía 126 toneladas de alimentos que venían desde Costa Rica, y afortunadamente fue uno de las cargas que logró pasar. Asumimos que hubo una ventana de apertura entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. Sin embargo, ya hoy nuevamente está la frontera cerrada por parte de los transportistas. En Panamá, digamos que cada país obviamente está viviendo su realidad de salud, y cada país está tomando sus medidas. Pues aquí la autoridad de salud
han tomado medidas muy fuertes, el tema de cuarentena, y también se han abocado también a un proceso de muestreo agresivo. La curva de incidencias alcanzó su pico hace un par de semanas, ha empezado a bajar, de manera que podemos hacer un balance de que las medidas que se están tomando en el área de salud pues están teniendo sus resultados, que al final son aplanar esa curva y evitar sobrecargar los sistemas de salud. Lamentablemente estas medidas de cuarentena también tienen sus impactos en la economía, y una de las cifras que más nos preocupa, ya no solamente hablando de exportación, es el desempleo. Panamá mantenía una cifra de desempleo a agosto de 2019 de 7.1%. Sin embargo, ya cifras de hoy, hay 238,000 puestos de trabajo que están bajo contrato suspendido. Eso nos ubica en un nivel de desempleo probablemente arriba del 20%. Entonces, el tema del comercio se hace prioritario para poder también afrontar la situación social, que también puede desencadenar en situaciones de salud más complejas. Entonces, nos preocupa como gremio, más allá puntualmente de la situación con la frontera, nos preocupa que el comercio internacional pues se siga sosteniendo y se siga manteniendo como parte de garantizar esos empleos. Sí, don Roberto, entiendo que es un balance muy complicado que tienen que hacer los gobiernos entre no tener cientos de muertos por COVID y después no tener miles de muertos por hambre. Yo entiendo que es un balance muy complicado, entendiendo que las condiciones geográficas, en el caso de Panamá, no son iguales con Colombia, su otro país limítrofe, que con Costa Rica, por supuesto, donde hay un paso vial absolutamente accesible. Sí le quiero preguntar, don Roberto, ¿cómo les está yendo con su otro país limítrofe, Colombia, respecto a estos temas, tomando en consideración las enormes diferencias geográficas que hay entre la frontera con Costa Rica y la frontera con Colombia? Mira, te diría que obviamente no tenemos grandes afluencias de nacionales de Costa Rica, de Colombia, llegando por vía terrestre. Sin embargo, más allá de la realidad del COVID, yo te diría que en los últimos 3 años una realidad mundial ha sido la inmigración. Hay un tema que no se menciona mucho, pero en Panamá y hay campamentos de inmigrantes que vienen de África, de Asia. La verdad, parece que es increíble, pero no estoy hablando de 100, estoy hablando de miles, y eso es una realidad que también las autoridades están confrontando. Obviamente son inmigrantes ilegales que también pueden convertirse en un foco de transmisión de esta situación. Entonces, no es una situación de flujo de mercancías, sí hay una realidad que va más allá del COVID, que quizás, don Randall, en algún momento puedes hacer unas investigaciones interesantes, porque al final toda esa inmigración quiere llegar y quiere pasar por toda Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Indudablemente. Don Roberto, para ir finalizando con usted y regresar con don Guillermo. Don Guillermo decía, bueno, nosotros lo que pedimos es que ojalá haya un acuerdo centroamericano, que nos pongamos de acuerdo rápidamente para que esto se arregle. Sin embargo, yo tengo que aceptarlo, creo que todos estamos conscientes de eso, que los centroamericanos no somos particularmente hábiles para trabajar juntos, a menos de que enfrentemos una situación muy complicada. Y aunque estamos enfrentando una situación muy complicada, no hemos demostrado, digamos, la capacidad de trabajar, digamos, de una forma tan armónica. Esto, la realidad que se nos presenta, don Roberto, es que mientras se logra un acuerdo regional, no será dentro de 30 minutos. Y para implementarlo tendrá que tomar más días. ¿Qué se puede hacer ya? ¿Cuál es? Si de ustedes dependiera, que yo entiendo que no depende, don Roberto,
¿qué se haría? ¿Qué es lo primero que se haría esta misma tarde? Mira, entiendo que algunos de los puntos, por lo menos del lado panameño, los transportistas que objetan son temas de el número de días, de horas, el número de paradas, que al final es lo que quedó en la mesa. Siento que obviamente la situación se hace más compleja porque te felicito porque explicaste muy bien lo de los Incoterms. Efectivamente es como si alquilaras un carro y entonces en la mitad del viaje te cambian las condiciones y entonces los seguros no te van a cubrir. Entonces eso hace de alguna manera extremadamente complicada la situación porque ya tienes una cantidad de carga que lo que está ocurriendo es simplemente de que si tenías alguna carga programada para esta semana, pues obviamente como empresa responsable lo que hiciste fue que la cancelaste y estás viendo otras alternativas, como mencioné, vía aérea, vía marítima. Nos pasa a nosotros a nivel de empresa, necesitamos traer materias primas. Afortunadamente no tenemos ningún embarque en tránsito en estos momentos, pero obviamente pues nos tocará tomar una decisión que al final termina encareciendo las cosas, pero va a ser la vía a salir de esto. Ahora, quizás aquí el llamado es, y creo que FECAESCA es un ejemplo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica. Hemos estado trabajando por años en conjunto, compartimos mejores prácticas, venimos obviamente del sector privado y cada uno en nuestro campo, en nuestra área de batalla, estamos tratando de poner nuestro granito de arena para buscar posiciones de entendimiento y posiciones de bien común. Creo que ese es el reto, ese es el llamado como región, ese es el llamado para nuestras autoridades y es el llamado como gremios y como sociedades que tenemos de elevar el nivel y ojalá que esta crisis del COVID podamos superarla prontamente, pero que también salgamos fortalecidos en nuestras relaciones regionales. Ojalá así sea. Don Roberto, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, porque sé que, y así me lo había advertido desde ayer, tiene otra conferencia a las 3 de la tarde, hora nuestra. Don Roberto Tribaldo, de la Asociación Panameña de Exportadores. Muchas gracias, don Roberto. Don Randall, un placer, ha sido muy fino y excelente tus preguntas. Se ve que eres un periodista que se prepara y estudia mucho los temas, así que te felicito y felicito a tu audiencia también. Muchas gracias, don Roberto. Don Guillermo, regreso con usted. Ahora señalaba hace un rato que efectivamente el panorama más positivo es que se llegue a un acuerdo regional. Sin embargo, y lo vi hacerme la cabeza que sí, cuando dije que no éramos particularmente hábiles trabajando los centroamericanos juntos, y que mientras eso pasa, seguimos varados en las fronteras. ¿Qué hacemos, don Guillermo? Mira, ahorita que hiciste ese comentario, me recordé que cuando vino William Walker a Nicaragua, se hizo cargo, o sea, se autoproclamó presidente de Nicaragua porque traía 32 rifles Winchester y aquí andábamos con arcos y flechas. Y Centroamérica se unió para sacar a William Walker y tuvimos inclusive la batalla en Rivas, en donde murió Juan Santamaría, que es un héroe nacional costarricense, y murió Emanuel Mongalo tratando de quemar ese fuerte, ¿verdad? Es decir, la historia ha demostrado que ante amenazas reales Centroamérica se une. El problema, sin embargo, ha sido que hay intereses particulares de cada uno de los gobiernos de turno que no han permitido esta unión centroamericana, que sería desde niño creo que todos soñamos de alguna forma en una Centroamérica unida. Sin embargo, en términos del sector privado, nosotros, por ejemplo, como Federación de Cámaras de Exportadores, hemos estado trabajando en programas conjuntos durante ya muchos años para efectos de apoyarnos y ayudarnos entre nosotros. Es más,
En este momento nosotros como federación vamos a estar trabajando en conjunto con el INCAE y la federación para desarrollar un plan regional centroamericano que busque como post-COVID unir las ventajas comparativas y la ventaja competitiva de cada uno de nuestros países para presentar un bloque unido exportador hacia el resto del mundo. Porque nosotros como exportadores somos principalmente exportadores de productos primarios, toda la región centroamericana, y necesitamos hacer un cambio de esa matriz exportadora en productos sofisticados y de mayor valor agregado. Costa Rica ha hecho avances importantes en eso, siendo el principal exportador de instrumentos médicos. El Salvador ha trabajado muchísimo en su desarrollo agroindustrial, pero el resto de los países centroamericanos somos casi 100% dependientes básicamente en alimentos primarios o en productos primarios, de tal forma que somos exportadores de materia prima. Entonces estamos trabajando como federación para buscar de aquí al año 2040 hacer un cambio en nuestra matriz exportadora. Esto te lo pongo como ejemplo porque lo que se necesita para la región centroamericana es una visión de región, no una visión particular por cada uno de los gobiernos de turno, que son aquellos los que manejan sus propias ideas y sus propias agendas. Nosotros necesitamos tener una agenda regional de cara al mundo. Yo creo que en eso es bien importante que empecemos a trabajar todos para efectos del futuro. El problema está que es hoy que estamos nosotros enfrentando este problema muy particular, pero es un problema que también está enfrentando el mundo. Creo que los gobiernos sí han, en esto sí coinciden que la parte de salud definitivamente es lo más importante. La salud y las vidas humanas es lo más importante que hay. Yo creo que ahí nadie puede objetar eso. Sin embargo, eso no significa que no haya que ser innovador y encontrar aquellos mecanismos que nos van a permitir salir de esta restricción. Cada vez que hay una restricción, hay una oportunidad de mejora. Yo creo que aquí lo que estamos nosotros es este COVID nos está poniendo a prueba, porque de él vamos a tener que salir fortalecidos. Va a haber una era pre-COVID y una era post-COVID, y vamos a tener que salir fortalecidos. Pero este tipo de restricciones que nos ponen en el camino esta pandemia, en realidad lo que está abriendo son oportunidades para acelerar nuestra integración. Entonces yo lo veo desde el punto de vista positivo, independientemente que ahorita es un problema serio que nos ha mantenido ocupados durante la última semana viendo a ver cómo se resuelve esto. Pero eso no significa que no haya una oportunidad futura, siendo optimista, para tener algo mucho mejor después de todo esto que tiene que ver con el COVID. Ojalá así sea y lo logremos, don Guillermo. Y sé que no es un secreto para usted que Costa Rica está profundamente preocupada, y entiendo también que desde abril de hace 2 años el sector empresarial está muy separado del gobierno de Daniel Ortega. Costa Rica está profundamente preocupado por el manejo sanitario del gobierno de Nicaragua. Y además de Costa Rica está preocupada la Organización Panamericana de la Salud. Y entiendo que a diferencia de la frontera sur, buena parte de lo que marca las restricciones en la frontera norte es haber detectado en los primeros días unos 50 transportistas, 39 de ellos nicaragüenses, 11 de otras nacionalidades con COVID-19. Y eso le agrega un ingrediente muy complicado a la valoración que se haga sobre la frontera norte. Yo realmente, usted al puro inicio de la entrevista me dijo, los empresarios han establecido medidas sociales. Y me llamó la atención porque efectivamente son los empresarios nicaragüenses los que lo han establecido con el fin de que no se contagien sus trabajadores. Pero realmente hay una preocupación enorme sobre el manejo gubernamental sanitario en su país, don Guillermo. Sí, a ver,
te voy a corregir, la estadística es al revés, son 11 casos nicaragüenses de los 50, pero de eso solamente, pues, es decir, no son 39, porque están, por ahí tengo las estadísticas de todos los casos, hay salvadoreños, hay hondureños, hay costarricenses, es decir, de los 50 casos en la frontera son de todas las nacionalidades, 11 sí son de Nicaragua. Okay. Ahora, en el año 2018, cuando se desató un problema político aquí en Nicaragua, debido a que hubieron manifestaciones masivas que demostraban de que la población no estaba de acuerdo con las medidas que estaba adoptando el gobierno de Ortega, inmediatamente esas manifestaciones fueron reprimidas en forma violenta, habiendo una gran cantidad de muertos. Oficialmente son como 326 muertos, pero la población sabe que hubo más muertos. Hubieron miles de presos políticos. Todavía nosotros tenemos alrededor de unos 80 presos políticos que se mantienen en las cárceles, y la represión se ha mantenido aquí en Nicaragua, no solamente en la parte social, sino que también ha habido represión empresarial. En este sentido se han pasado leyes, por ejemplo, hubo una reforma fiscal que básicamente te hace una retención definitiva del 3% sobre venta. Y es definitiva, o sea, ya está, ya la pagaste. Entonces eso viene a quitarle la liquidez a las empresas. En sí ha sido una medida fiscal confiscatoria, porque las empresas lo que han hecho para pagar los impuestos es hacer uso de sus patrimonios, entonces eso es una medida confiscatoria. También hemos tenido encarecimiento de insumos agrícolas. Por ejemplo, nosotros tenemos, si queremos producir, pues, los productores agrícolas, me incluyo, tenemos que pagar un impuesto selectivo de consumo en los pesticidas, lo cual es ridículo. ¿Cómo vas a pagar un impuesto selectivo de consumo en un pesticida? Ponérselo a un cigarro para que la gente deje de fumar. Pero vos necesitas echar fungicida, herbicida, insecticida a tus plantaciones para efectos de mantener tu rendimiento. Entonces eso vino a afectar también los rendimientos y las áreas sembrables. Tuvimos problemas serios con el crédito, la banca cortó los créditos para efectos de mantener la liquidez y no verse afectado, porque el problema económico se podría convertir en un problema financiero. No queremos eso en Nicaragua. Pero todas estas medidas restrictivas y represivas del gobierno en contra del sector privado han afectado enormemente el país, tanto así de que en el 2018 tuvimos una caída del PIB del 4%, en el 2019 del 6% aproximadamente, ya tenemos un 10% acumulado, estamos en un tercer año recesivo, y en realidad lo que tenemos es ahora una depresión económica por definición, que es o 10% acumulado o 3 años consecutivos de recesión económica. Es decir, el sector privado ha estado enfrentando aquí muchísimos problemas para sobrevivir. Se nos había caído el turismo, tal vez eso fue una de las razones por la cual aquí hubo tiempo porque entrara el COVID, porque no había turismo en Nicaragua. Es decir, ahora hay cero, pero por lo menos se nos había caído el 10%, después se subió como el 20% de lo que estaba en el año 2017, pero ahora estamos en cero. Pero como no tenemos mucho tránsito de personas y pasajeros, porque habían cerrado un montón de líneas aéreas, se habían cerrado vuelos, etcétera, entonces teníamos menos afectación de gente. Y vos sabés que el COVID se transmite a través de las personas, y especialmente las que vienen de afuera. Entonces estamos hablando de que toda esa situación económica viene y nos agarra en el COVID. Claro, toda esta represión que ha habido, entonces eso ha creado un distanciamiento importante entre el sector privado y el sector público. ¿Por qué? Porque antes hablábamos y antes podíamos llegar a algunos acuerdos, independientemente que a mí no me gustaba cómo se hacía, porque lo que estaba sucediendo es que nosotros como empresarios estábamos pidiendo favores por lo que eran nuestros derechos.
y eso es totalmente, pues no ayuda a la institucionalidad, porque habíamos perdido institucionalidad, habíamos perdido democracia, habíamos perdido Estado de Derecho y habíamos perdido la parte de la justicia. Y todo eso nos estaba afectando seriamente. Entonces, cuando nos vemos nosotros y de pronto entra el COVID, ¿qué hacemos como empresarios? Sabemos que no tenemos una plática abierta con el gobierno. ¿Qué hacemos? Entonces, inmediatamente nosotros tomamos las riendas y dijimos, tenemos que proteger a nuestros trabajadores. Vamos a crear nuestros protocolos. Entonces, lo que hemos estado nosotros como sector privado, hemos estado trabajando en protocolos transversales para todos los empresarios, protocolos sectoriales para sectores particulares, protocolos subsectoriales, porque el sector agropecuario, digamos, tiene que ver con ganado, que es un subsector, y tiene que ver con, granos básicos, hortalizas, que son otros subsectores. Cada uno de estos subsectores tiene que tener sus propios protocolos de salud, y lo que nosotros también hemos estado apoyando y ayudando para que esos protocolos transversales, sectoriales, subsectoriales, se lleguen a las empresas y se conviertan en protocolos empresariales, y de esta forma crear una barrera ante la contaminación. Pero esto ha sido responsabilidad de nosotros como sector privado. ¿Por qué? Porque no creemos en las cifras que dice el gobierno. El gobierno aquí no ha sido nada transparente. No tenemos pruebas, o sea, no tenemos cifras de las pruebas. Y pasó de tener 15 casos a 279 casos, claro, en cuestión de una semana, pues, es decir, de tener datos que no eran creíbles del todo. Entonces, el gobierno ha estado actuando de una forma irresponsable, pero en contraste, las empresas privadas hemos estado actuando de forma responsable. Y recordemos que los productos que van hacia Costa Rica de Nicaragua y de Nicaragua hacia el resto de la región centroamericana son productos producidos por empresas privadas, no son producidos por el gobierno, ¿verdad? Entonces aquí yo creo que hay que diferenciar que nuestros productos, debido a que nosotros tenemos protocolos y tenemos certificaciones internacionales que nos han ayudado a ser exportadores, porque un exportador sin una norma internacional, sin una certificación internacional, vos no podés exportar tus productos, porque esos productos no llevan la inocuidad y no llevan la calidad que se necesita. En ese sentido, como estas fábricas, por ejemplo, nosotros exportamos carne, pero la carne va certificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mataderos tienen sus certificaciones, llámese ISO, OSHA, Global, GRAPS, no sé, cualquiera de estas certificaciones internacionales. Entonces, nosotros como sector privado somos los que estamos mandando los productos hacia Costa Rica y hacia otros países. Entonces, ahí hay que diferenciar lo que hace el gobierno y lo que hace el sector privado. Claro. Por lo tanto, los productos nuestros sí son productos que van con la calidad que se requiere. Yo no puedo hablar, sin embargo, por el gobierno, porque el gobierno no está haciendo las cosas bien, en mi opinión. Sí, de hecho me llamó mucho la atención, ayer conversábamos aquí en Monumental con el expresidente de la República, Oscar Arias, que usted sabrá es una de las figuras más antagonistas de Daniel Ortega, y aún así el expresidente Arias decía, la solución con Ortega es diálogo, 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 diálogo. Me llamó mucho la atención ese punto, pero uno de los temas que me asusta, don Guillermo, es que aún en los momentos más conflictivos de las relaciones entre ambos países, y que yo cubrí durante los últimos años, aún con el tema calero, por ejemplo, aunque la frontera estaba tensa, nunca hubo una interrupción del tránsito de mercancías. Cuando, recuerdo en media crisis, fui a Peñas Blancas, hablé con el ministro de Seguridad en ese momento y con algunas autoridades, hablé en ese entonces con el ministro de Comercio Exterior y me dijo, mira, en temas de comercio no hay problema. De hecho, nos llevamos súper bien, la mercadería pasa, o sea, es decir, los dos países entendemos, desde lo público y lo privado, que coexistimos y nos necesitamos para el tema de las exportaciones. Esta es la primera vez que en medio de una situación así,
la frontera está cerrada. Sí, acordate de que inicia a cerrarse la frontera. Bueno, Costa Rica pasa su decreto, ¿verdad? Sí. Tiene la autoridad y tiene como un país soberano derecho de hacerlo. Nadie cuestiona eso. Pero inmediatamente, ¿quiénes protestan? Guatemala, Honduras, son los primeros que protestan. Y después Nicaragua. Los primeros que dicen, aquí no van a entrar productos costarricenses fueron Guatemala y Honduras. Es cierto. Después Nicaragua se sumó. Es decir, lo que pasa es que Nicaragua es el que tiene la frontera. Pero estate claro que esta fue una disposición de la región. No fue una disposición de Nicaragua. Lo que pasa es que en Nicaragua está la frontera. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí hay que ver que esto no es, no, que Nicaragua es el culpable. No. Costa Rica sacó estas medidas y estas medidas causó que la región centroamericana se opusiera a que se transportaran hacia sus países productos típicos. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en esa perspectiva. No fue que unilateralmente se cierren las fronteras porque Nicaragua se la cierra a los ticos, no. Es porque Costa Rica saca una disposición que afecta la integración centroamericana y la libre movilidad de productos, de bienes. Entonces inmediatamente Centroamérica reacciona y se toma la decisión de hacer la acción aquí en Nicaragua porque aquí es la frontera. Creo que en ese sentido es importante ver que esto no es un problema pico-nica, ¿verdad? Este es un problema que fue causado por estos reglamentos que inclusive el gobierno de Costa Rica los hizo inconsulto con su empresa privada, pero inmediatamente afectó a toda la región. Entonces fue la región la que reaccionó. Entonces es la región versus Costa Rica. Y hay que sacar la parte de Nicaragua versus Costa Rica, porque entonces eso no es el mensaje correcto. Sería incorrecto decirlo de esa forma. Sin embargo, debido a que como somos vecinos, pues obviamente siempre ha habido esos problemas. Pero yo tengo familia en Costa Rica, yo conozco Costa Rica, he vivido en Costa Rica. Uh-huh. Es decir, uno de mis hijos vive y trabaja en Costa Rica. Es decir, hay una relación cercana, por ejemplo, con nosotros y Costa Rica. Las mismas familias, las mismas costumbres, la misma comida. Tenemos otros problemas con Costa Rica, tenemos 100.000 refugiados debido a la crisis política. Y eso es otro problema, porque entonces ahora esos 100.000 refugiados, ¿en qué condiciones están viviendo? Y son ellos, y pueden ser ellos, debido a su aglomeración, como viven, también sujetos a ser infectados fuertemente por el COVID. Es decir, hay otras cosas que también se tienen que ver de forma más integral. Pero este problema, que fue causado inicialmente por Costa Rica, afectó a la región centroamericana, independientemente que las acciones se tomaron en Nicaragua. Pero eso es solamente porque nuestras fronteras coinciden. Yo creo que es importante estar claro de eso, pues. Pues me parece un aporte muy interesante el que usted ha hecho durante los últimos minutos. De hecho, don Guillermo, ¿cómo les va en la frontera con Honduras? No hay problema. Ahí es normal. O sea, es que están abiertas las fronteras. Recordar, Nicaragua no había cerrado sus fronteras nunca. No las cerró ni durante la crisis política y no las cerró hasta hace unos días por el problema que se suscitó en Costa Rica. Es decir, las fronteras de Nicaragua han estado abiertas. Además, nosotros criticábamos pues el hecho de que estaban abiertas las fronteras de Nicaragua, porque no solamente estaban abiertas para el tránsito de mercancías, sino que Nicaragua no ha cerrado sus fronteras para el ingreso de personas de otros países. En ese sentido, Nicaragua no ha tomado ninguna acción limitante en términos de quienes ingresan. Bueno, que los que ingresan se les hacen pruebas, etcétera. Y hay ciertos protocolos de salud, eso es otra cosa. Pero Nicaragua tampoco ha cerrado sus fronteras para las personas, para que entren al país. Y nosotros lo estábamos criticando, pues, como sector privado, que es una barbaridad que Nicaragua no haya hecho lo que los otros países centroamericanos han hecho. Entonces,
aquí hay una serie de contradicciones, pero que son interesantes saberlas, pues. El resto, lo que es el CA4, Costa Rica no se ha unido a este grupo de los 4 países del norte de Costa Rica, que incluye pues, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, pero en el CA4 el tránsito de mercancías sigue normal. El problema es en Costa Rica, en ningún otro lugar. Es decir, entonces, como se puede ver, no es un cierre de frontera nicaragüense, sino que es un cierre del paso de estos productos debido a básicamente en reciprocidad a la acción costarricense. Si se llega a un acuerdo con el resto de los países centroamericanos, Nicaragua va a abrir sus aduanas porque siempre la mantuvo abierta, ¿verdad? Y esa sería la forma en cómo se llevarían y se darían las cosas. Y no tengo que estar en conversación con el gobierno para saber eso, simplemente así es como trabaja este gobierno. Don Guillermo, entiendo lo que nos explica esta tarde, pero también entiendo que parte de las justificaciones del gobierno costarricense, y me parece que eso es innegable, es que ha sido el país más eficiente en el manejo de la pandemia en Centroamérica, y que le da miedo, creo que esa es la palabra justa, le da miedo una apertura mayor de las fronteras y que se nos echa a perder ese buen manejo, don Guillermo. Claro, pero es que nuevamente, ¿a dónde está el manejo? Acuérdate que aquí en Nicaragua hay 2 manejos: el manejo del gobierno y el manejo del sector privado. Y la carga y los transportes, eso es el sector privado. Entonces, lo que no puede hacer Costa Rica es poner la presión en el sector privado y en el sector transporte, que hemos sido muy cuidadosos y no hemos seguido las indicaciones del gobierno. Hemos estado totalmente siguiendo las indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, nosotros como sector privado. Sin embargo, Costa Rica dice, es que el gobierno no hace. Claro, el gobierno, como te dije, el gobierno no ha actuado correctamente, ha hecho todas las cosas al revés, pero el sector privado ha hecho las cosas bien. Entonces, y si bien es cierto de que el gobierno no ha actuado bien, el sector privado sí, pero ¿a quién se está afectando? Al sector privado, que sí es el que ha estado haciendo bien las cosas. Me explico la diferencia. Creo que la particularidad del gobierno, otra cosa es lo que hagamos nosotros como sector privado. Don Guillermo, creo que lo que usted nos está pidiendo, es no confundan el gobierno con las empresas nicaragüenses. Por supuesto, somos cosas distintas. Don Guillermo, permítame, necesito ir a una pausa comercial. No he hecho en el programa, si se ha dado cuenta, ninguna pausa comercial porque ha estado muy interesante. Ya volvemos para el cierre, pero le quiero contar que yo siempre a mis invitados les digo que escojan una canción para cerrar el programa. Este corte comercial dura 4 minutos. Tiene 4 minutos porque cuando regresemos me dice con qué canción quiere que nos vayamos, por favor. Vamos a la pausa y volvemos con don Guillermo Jacobi, que es el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, pero además es el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Como porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. 3 de la tarde, 28 minutos aquí en San José. Hoy nos ha acompañado en Matices don Roberto Tribaldos de la Asociación Panameña de Exportadores y don Guillermo Jacobi, que es el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Don Guillermo, yo le agradezco enormemente que nos haya acompañado. Le pediría por favor en 30 segundos un mensaje de cierre de qué esperamos para las próximas horas respecto a este tema, don Guillermo. Muchas gracias, Randall. Ha sido un placer también estar en tu programa. Me ha gustado mucho y sé que Radio Monumental definitivamente es una de las radio líder en Costa Rica. Así que te lo agradezco. Queremos de que esto se resuelva lo antes posible porque las afectaciones de salud y económicas que se están dando en estos momentos son fuertes. Por primera vez en la historia estamos viviendo una pandemia de esta naturaleza, por lo menos en nuestra última historia de los
reciente, pues de todo lo que estamos vivos, ¿verdad? Porque creo que pocos se recordarán de aquella pandemia que hubo de la fiebre española. Sin embargo, en estos momentos nosotros tenemos que ser totalmente innovadores, tenemos que desarrollar nuevos modelos de negocio, tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que inmediatamente buscar cómo garantizar de que esto solamente sea una oportunidad para ser mejores. El futuro es lo que importa, y en el futuro tiene que estar una Centroamérica integrada, una Centroamérica que unida como bloque le dé cara al mundo, porque somos centroamericanos y solamente como centroamericanos, independientemente de las agendas gubernamentales, pero todos nosotros como centroamericanos podemos hacer un impacto real de crecimiento para lograr el bienestar de todos nuestros ciudadanos. Yo creo que eso debe ser nuestro propósito. Don Guillermo, muchas gracias por la entrevista. Aquí se están quejando en Facebook Live, dicen que yo no fui tan duro con usted como lo soy con los políticos costarricenses. Hay una razón, don Guillermo no es un político nicaragüense, es un empresario nicaragüense, que de hecho de lo que nos ha contado hoy, también es víctima no solo del COVID, como somos los demás, sino de un gobierno que lo ha reconocido aquí al aire esta misma tarde, ha actuado de manera irresponsable allá en Nicaragua. Ojalá, don Guillermo, arreglemos el tema de las fronteras, logremos robustecer el comercio y ojalá ustedes, y es mi deseo más profundo además, logren transitar prontamente hacia una democracia plena. Don Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Randall. Hasta luego a todos los que nos escuchan. Me pidió una canción de José Luis Perales. ¿Por qué esa canción de cierre, don Guillermo? Mira, porque es una canción de esperanza. Y lo que necesitamos nosotros en este momento es esperanza. Necesitamos querernos, necesitamos amarnos, necesitamos estar todos unidos, porque para eso es este momento. Esas son las pruebas que Dios nos manda. Yo creo que son las pruebas que nosotros como personas, como individuos, tenemos que buscar para salir hacia adelante. Necesitamos inspiración. Yo creo que esta es una canción bonita que inspira. Muchas gracias, don Guillermo. Que canten los niños. Es José Luis Perales que despide Matices a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.